Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Estás aquí para ser sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Que realmente, aunque existe el concepto, el Padre terrenal, tenemos que entender que su origen no es terrenal, porque su origen es espiritual y es divino. Y si el Padre terrenal no lo entiende así, entonces el modelo original no lo vive, no lo sigue. Y por tanto, por esa razón mucha gente no sabe vivir bajo paternidad, ni experimenta la verdadera paternidad de Dios. Entonces, quiero que vayas conmigo ahí a Juan capítulo 1. Verso 10 al 14. La palabra comienza ahí en el verso 1 hablando del alfa y la omega, que es Cristo. Y continúa hablando de él acerca de aquel que dio testimonio de Jesús y que vino al mundo, el cual era Juan el Bautista. Y en el verso 10 dice, y vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante el nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Amén. Vamos, quiero invitarte a que cierres tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Y en esta tarde yo pongo en tus manos la vida de tus hijos. Y oro para que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, enseñándonos, Señor, cuál es el verdadero amor del Padre, el amor que viene del cielo para la tierra. Espíritu Santo, toma el control de esta reunión y habla a la iglesia conforme a tu palabra y a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo se llama el tema del día de hoy? Ahí está. Ay, ya me lo quitaste. El amor del Padre. Creo que no está. No está ahí en la imagen. No está. Pero lo compartí ahí en el WhatsApp. De acuerdo a lo que dice la palabra en Juan capítulo 1, quiero que notes algo interesante. Ni siquiera lo apunté, pero mientras lo estaba leyendo, quiero que se dé cuenta que en el verso 10 nos está diciendo que Él lo creó todo, ¿verdad? El que creó al mundo, vino al mundo, pero no lo reconocieron. Y el verso 11, es interesante que la palabra de Dios no llame a Israel hijos. No estoy diciendo que no lo sea, sino que le está dando una connotación más importante en este verso,
o en este capítulo de Juan, sobre todo para darle referencia a Cristo como primogénito. Hasta este punto, todos sabemos que el pueblo de Israel es el hijo nato de Dios. Amén. Desde Abraham, en quien se cumplió la promesa. Y no solamente lo dice la Biblia, no solamente lo decimos ahorita nosotros, sino lo dice la Biblia en Deuteronomio, ahí en el capítulo 32. Dijo, yo te crié, yo te engendré. Fíjate cómo le dice al pueblo de Israel. Pero algo interesante sucede en este capítulo, porque cuando se refiere al pueblo de Dios, nada más le dice pueblo. ¿Por qué? Porque Él también está llevando a su pueblo, a su propio pueblo, a entender que para poder ser hijo necesitan creer en Jesús. Por eso en el verso 11 dice, vino a su propio pueblo, no vino a sus hijos. ¿Nota? Pudo haberlo dicho porque son los hijos, el hijo de Israel. No, pero aquí quiere darle importancia, quiere darle autoridad misma a lo que dice el verso 12. Pero a todos los que creyeron en ¿quién? En Cristo. Y le recibieron, no solamente creyeron en Él como un profeta más, sino como el Hijo único de Dios, entonces les dará el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y ahí entra usted y yo. Por tanto, si hemos creído y hemos recibido a Cristo Jesús, tenemos el derecho de ser hijos de Dios. Siento algo en mi corazón. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús. Ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús. Hoy reconozco. Vamos, repita. Hoy reconozco. Y vuelvo a declarar que en mi corazón y en mi mente y en mi espíritu, yo he decidido recibir a Cristo Jesús como mi Salvador y mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Usted puede decir, pastor, pero yo ya había hecho esa oración. Sí, pero amárrela. ¿Qué es la paternidad? Esto está interesante. Fíjese que mientras yo hacía el estudio, hay una frase en la familia que cuando yo veo una película y me emociono, decimos los macayayos, porque me pongo todo emocionado. Pero más me emociona cuando el Padre en oración pone en mí una palabra y mientras yo comienzo a discernirla, a desmenuzarla, es hermoso cómo Dios y el Espíritu comienza a hablarte y comienza a soplarte citas bíblicas. Y lo más interesante es que cuando las abres, cada una se va enlazando. Y eso fue lo que sucedió con esta parte de la Biblia. Hasta este punto yo creía que, claro, el modelo de paternidad es Dios. Y busqué incansablemente en diccionarios. Como les he dicho, tengo una aplicación que se llama Biblia Todos, tiene compendios bíblicos, para poder determinar la etimología de la palabra paternidad. Etimología, para los que no entienden, es la ciencia que estudia el origen de las palabras y el concepto de las mismas desde un punto de vista científico. Estas se enfocan en el origen, la historia y la trascendencia de estas palabras. ¿Cuándo fue la primera vez que se usó y el por qué y el para qué? Y continúa hablando, la etimología te dice cómo ha ido evolucionando esas palabras. Hay palabras que solamente decimos aquí en México. Chale, ¿no? Bueno, también. Palabras que realmente desde un punto de vista etimológico no lo tienen. Nada más es aquí. Chulo. Entonces, cuando yo busqué la paternidad, me imaginé que la etimología era terrenal. Y hay un concepto, claro que sí, que la literatura, que la ciencia, que la psicología te puede dar. La esencia de la paternidad se refiere al estado o cualidad de ser padre.
el cual es un conjunto de características y responsabilidades asociadas a esta figura. Ahora, para poderle dar un poquito de raíz, insisto, a la etimología de esta palabra paternidad, dice que viene del latín paternitas, la cual se compone de dos palabras, pater e itas. Pater significa padre, la cual es la raíz misma de la palabra. Eitas indica la cualidad o el estado, o sea, paternidad es la cualidad de ser padre. Por lo tanto, la paternidad engloba tanto la relación biológica como la social y emocional que se establece entre un hombre y sus hijos. De aquí que muchos tenemos por costumbre decir una frase muy conocida en México que dice, porque no solo es padre el que engendra, sino también el que. Exactamente. De aquí de alguna manera el concepto tiene fundamento. Sin embargo, repito, la paternidad no es terrenal, es celestial, iglesia. La paternidad es un concepto bíblico. El libro de Éxodo capítulo 4, abra su Biblia por favor, y si me ayuda aquí Isaac. Capítulo 4, verso 21, vamos a leer del verso 21 al 23. ¿Está listo? Y el Señor le dijo a Moisés, cuando llegues a Egipto, preséntate ante el faraón y haz todos estos milagros que te he dado el poder de realizar. Pero yo lo endureceré el corazón y él se negará a dejar salir a mi pueblo. Entonces le dirás, esto dice el Señor. Ponga atención. Israel es mi primer hijo varón. Ponga atención. Siguiente verso. Te ordené, deja salir a mi hijo para que pueda adorarme. Pero como te has negado, ahora mataré a tu primer hijo varón. Ponga atención aquí, por favor. Como te dije, la etimología es entender el origen de la palabra. Y si queremos saber qué significa paternidad desde un punto de vista bíblico, tenemos que ir a la primera vez que la palabra misma se menciona. Ahora bien, me queda claro que Éxodo capítulo 4, verso 21 al 23, en ningún momento leímos paternidad o padre. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí es la primera vez que Dios reconoce a su creación como hijo. Por lo tanto, aunque no se está mencionando paternidad, de aquí radica la raíz de entender que es un padre. Y si usted se da cuenta, el contexto mismo de este verso significa que Dios le está diciendo al faraón, como te negaste, pues ahora yo salto por ellos. Un padre en este caso significa un protector, aquel que cobija, aquel que resguarda, aquel que protege, aquel que ve por su hijo. ¿Qué era lo que Dios quería que hiciera Faraón con Israel, con su hijo? Que los dejara libres. ¿Para qué? Para ir a adorar. No se olvide de esa parte, por favor. ¿Qué es lo que Dios quería con Israel? Que su hijo le adorare. Y como no lo permitió Faraón, ¿qué hace Dios? Se venga. Dijo, no los dejaste ir. Pues ahora voy por tus hijos. Ahora, ¿dónde sí se dice por primera vez la palabra padre? Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, verso 5. Y lo leemos desde el verso 5, porque aunque es más adelante que lo dice Moisés, quiero que lo entendamos desde el primer punto de vista para poderlo tener más claro. En forma pervertida, sí. Es que aquí yo lo tenía en traducción viviente.
pero ellos se comportaron de manera corrupta con él. Está hablando de Israel y de Dios. Cuando actúan con tanta perversión, ¿acaso son realmente sus hijos? Son una generación engañosa y torcida. ¿Es así como él le pagas al Señor, pueblo necio sin entendimiento? ¿No es él tu padre quien te creó? ¿Acaso no te formó y te estableció? Recuerda los días del pasado. Piensa en las generaciones anteriores. Pregúntale a tu padre y él te informará. Averigua con los ancianos y ellos te contestarán. Cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de la corte celestial. Y pues el pueblo de Israel pertenece al Señor, Jacob es su posesión más preciada. Él lo encontró en el desierto, en un páramo vacío y ventoso. Lo rodeó y lo cuidó, lo protegió como a sus propios ojos, como un águila que aviva a sus polluelos y revolotea sobre sus crías. Así desplegó sus alas para tomarlo y alzarlo y llevarlo a salvo en sus plumas. Una vez más, Dios afirma en su palabra que el ser padre significa ser protector. No solamente alguien que engendra, no solamente alguien que da vida, sino alguien que te da seguridad. Alguien que te sostiene, alguien que te ve solo y te adopta. Pero Deuteronomio revela algo interesante, y es de lo que yo quiero hoy hablarte. ¿De dónde radica la paternidad de Dios? ¿De dónde viene el concepto mismo de entender que Dios es Padre? La paternidad de Dios está reflejada 100% en todos los términos en Jesús, quien usó el término Abba Padre. De hecho, el origen de la palabra en hebreo para papá es Ab, porque Abba no es hebreo, es arameo. Pero es interesante que todos los hebreos en ese tiempo le decían Abba a papá y ama y ma, ¿cómo era, amor? Ema a mamá. Ma, ¿qué dijo? Y entonces aquí viene algo hermoso, porque el contexto de la palabra hebreo para padre significa jefe, o sea, líder de casa. Papá, que significa el que cuida. Y por último, patriarca, el que nos da un patrimonio. Escucha, fíjate lo que en hebreo significa ser papá. Ab, que significa ser líder de casa, ser el que te cuida y el que te sustenta. Por eso en aquel tiempo no se les llamaba padres de familia, sino patriarcas, porque era la forma de darle connotación, autoridad y poder a los padres de familia. Por tanto, dejando así a Dios como aquel que nos da un hogar, que nos guarda y que nos da todo lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Pero te decía que Deuteronomio nos dice un poquito acerca de de dónde viene la paternidad. Dice, desde que formé las naciones. ¿Está ahí conmigo? ¿Y dónde se formaron las naciones? Génesis 10. Usted puede decirme, bueno, ¿y por qué no nos vamos a Adán, que fue el primer padre? Estoy de acuerdo con usted. Pero hay algo interesante después de Noé. Cuando Dios forma al hombre, se levanta el hombre, se levantan los primeros hijos. ¿Quiénes fueron los primeros hijos? Caín y Abel. Después de que se forman los primeros hijos, podemos leer que la tierra se desordenó, la humanidad se corrompió y Dios se arrepintió de crearla. Génesis 6. Y cuando Dios se arrepiente, Dios levanta a Noé. Y entonces dice, voy a levantar a Noé para que salve
a su familia. Ojo aquí, desde aquí hay un concepto de paternidad. Voy a levantar a Noé. Yo ahorita no voy a escarbar, pero de alguna forma Noé no habló de paternidad a Dios. Sí estableció a las naciones que son sus generaciones, Cam, Sem, Set y Jafet. Son los primeros hijos después de todo lo que pasó, el diluvio. Pero fue en Abraham, Génesis capítulo 12, donde a pesar de haber ya bendecido a Noé, suelta una palabra clave para la paternidad. ¿Lo recuerda? Génesis 12, vaya conmigo. Abra su Biblia. Y si no la quiere abrir, ahí están las pantallas. Génesis 12, verso 1. Escuche. Y el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Por qué? Porque hasta aquí hay una paternidad corruptible. Ponga atención. Yo no estoy diciendo que el papá de Abraham haya sido incorrecto, no. Pero sí su abuelo y su tatarabuelo, no sabemos. Lo que Dios quería hacer aquí, ponga atención, es provocar un nuevo comienzo. Y por eso le dice: deja tu tierra y tu parentela y a la familia de tu padre. Verso 2. Porque haré de ti una gran nación. ¿Qué está diciéndole Abraham? Tú serás padre de todo. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás bendición para otros. Pero pastor, aquí no dice que será padre. Ah, ¿no? Verso 3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te traten con desprecio. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas. ¿Dijo solo judíos? ¿Está aquí conmigo? ¿Dijo solo judíos? ¿Dijo solamente canadienses? ¿Dijo solamente brasileños? Dijo todas las familias de la tierra. Por tanto, ¿quién es el padre de todos? Abraham, el padre de la fe. Ahora, viene algo que me rompió a mí la cabeza. Génesis 22, verso 1 al 18. Y le digo la cita bíblica completa para que la lea en casa, pero nos vamos a enfocar en unas citas específicas. Este es el punto número 1. El principio de la paternidad, la obediencia. Escuche bien. Esto le va a volar la cabeza porque esto no es terrenal, insisto. No es terrenal. Mateo capítulo 22 nos narra aquel momento donde Abraham tiene un encuentro con el Padre Eterno. Génesis, perdón, gracias, 22. Tiene un encuentro con el Padre Eterno, tiene un encuentro con Dios. Ya cumplió la promesa a Dios, ya tiene a 2 hijos, y lo aclaro, Isaac e Ismael. Ya tiene 2 hijos, ya tiene Isaac. Y de repente, yo me imagino que Dios estaba mirando el corazón de Abraham. Y a lo mejor Abraham estaba orando diciéndole: pídeme lo que quieras. Y Dios le dice: dame a tu hijo. Aquí viene lo interesante, amada iglesia, porque ¿cómo se es padre? Dando a su hijo. Y espero lo tenga en su corazón, porque lo vamos a descubrir más adelantito el por qué tiene esta profundidad este verso. Sabemos que Abraham no se negó. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Y se acuerda yo que le dije que en Éxodo capítulo 4, uno de los propósitos por el cual Dios quería liberar a sus hijos era ¿para qué? Para que le adoraran. Lo interesante es que aquí viene el mismo concepto dentro de la paternidad y el caminar como hijo: adoración. De hecho, es la primera vez que la palabra adoración se menciona en la Biblia.
en Génesis 22. Y es interesante que Padre, Hijo, adoración y sacrificio estén en la misma enseñanza. Está aquí. Abraham no se negó, tomó a su hijo y se lo llevó. Después de haber caminado un tiempo, subieron a un monte Moriah, y estando allí, cuando están antes de subir, les dice a sus siervos, ¿qué les dice a sus siervos? Espérense aquí, porque mi hijo y yo iremos a adorar. Y estando allá arriba en el altar, listo para sacrificar a su hijo, yo te hago una pregunta. ¿Crees tú en tu corazón, sea honesto conmigo, tú crees que Abraham hubiese matado a su hijo? Sí, yo no lo dudo. Como así no dudó Abraham que pasare lo que pasare, Dios era tan grande que aunque lo matase, Él lo volvería a revivir. Esa fue su fe. Porque dijo, si mi padre me dijo y ya hizo un pacto conmigo, Génesis 15, Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17, Él va a cumplir. Yo no sé cómo le haga. Se va a meter en problemas yo a matar a Isaac, pero Él lo va a hacer. Ahora, aquí viene algo interesante. Déjeme le leo, verso 15. Y luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. Y el Señor le dijo, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre. Fíjate qué importante y poderoso está aquí. Dios hablándole a un hombre diciéndole, juro por mí. Aquí lo que quiero que entiendas es que Dios mismo se está poniendo a él como garantía. Y yo quiero y espero entiendas que no hay mayor garantía que él. Y cuando él le dice, juro por mí, que ciertamente te bendeciré. Y ojo aquí, y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena de las orillas del mar. Y tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Y mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra, todas las naciones de la tierra, todo eso será bendito. Porque me has obedecido. A ver, escuche. Cuando usted construye un edificio, lo primero en lo que se enfoca un arquitecto es en el fundamento o en el cimiento. Por tanto, como iglesia e hijos de Dios debemos saber que no habría humanidad, no habría pueblo de Israel y sobre todo no habría hijos de Dios si los principales patriarcas, como en este caso Abraham, se hubiesen atrevido a creer y a obedecer a Dios. Ahora, algo interesante viene, porque después de estar dispuesto Abraham a sacrificar a Isaac, su único, y fíjese, Dios mismo le dice, tu único, estuviste dispuesto a dármelo. Qué interesante que Dios hace lo mismo. Y de Abraham, estando dispuesto a dar a su único hijo, nacieron naciones. Y de Cristo, que fue el único hijo sacrificado por todos nosotros, no solamente ha dado naciones, sino ha dado pueblos e hijos enteros. Aquí viene lo poderoso de esta enseñanza, que el fundamento y el cimiento de poder caminar en paternidad con Dios es la obediencia. Para nuestras mentes poder discernir y pensar que mi obediencia al dar a mi propio hijo significa ser un buen padre, no lo podemos entender. Pero es hasta que te das cuenta. Y como Jesús dice, porque para que la semilla, el trigo, dé fruto,
tiene que morir. Ahora déjeme se lo cambio para que no se sienta ahí como que un poquito controversial ahí en su cabeza. Tiene que estar dispuesto a morir. Cristo lo dijo de esta forma: toma tu cruz y sígueme. Porque si te preocupas por tu vida, la perderás. Pero si das tu vida por causa de mí, serás padre. Cuando yo estaba preparando este tema, el Espíritu Santo hablaba a mi corazón y me permitía entender lo que significaba esta promesa de Dios a Abraham. La humanidad entera existe solo porque un hombre se atrevió a creer que dar a su hijo le iba a dar más hijos. ¿Quién cree eso? Escuche, por favor. ¿Cómo es que Abraham creyó que el dar a su hijo le daría más hijos? Por eso le digo que no es algo terrenal. ¿Está de acuerdo conmigo? Es algo que solamente puedes creer en tu corazón. Es algo que solamente puedes creer en tu espíritu. La paternidad, iglesia, no es el que engendra, es el que da en el espíritu. Sin embargo, podemos notar en esta enseñanza que el dar la vida de tu propio hijo no solo significa sacrificio y obediencia, significa fruto. Porque el origen de la paternidad de Dios es el mismo amor que expresó Abraham. Ese amor de dar a su propio hijo, de darle al mundo lo suyo, lo que más amaba, Cristo Jesús, para que todos ellos pudieran ser llamados hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3 verso 1 dice: miren con cuánto amor nos amó nuestro Padre, que nos llama a sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no lo conoce, que somos hijos de Dios, porque no conocen su paternidad. Pastor, ¿qué quiere decir esto? ¿Que podemos ser padres entregando lo único que nos hace padres? Si pareciera así, ¿verdad? No, iglesia. Nos convertimos en verdaderos padres cuando entendemos que primero debemos ser hijos y caminar en obediencia a nuestro Padre en el cielo, y de esta forma enseñar a las generaciones que no podemos ser padres sin primero ser hijos. No podemos dar algo que no tenemos. Y si te das cuenta, las paternidades terrenales se han corrompido por esa línea. Cuando alguien no supo ser hijo, se volvió en un mal padre.